Gloria al Señor, es una bendición realmente saludarle una vez más por este medio, desearle que esté pasando bien, que disfrute las bendiciones que Dios ofrece a sus hijos, porque para los hijos de Dios hay promesas y las promesas de Dios son siempre amén. Esto quiere decir que las promesas de Dios son eternas y que están vigentes para aquel que las quiera recibir, aquel que las quiera disfrutar. Por eso quiero decirle que no se sienta triste por un año más que se va. 2016 ya está culminando sus últimos días. Ya solo quedaría 2 programas más. Y hablaba en el programa anterior que estamos en tiempos finales donde la maldad se ha multiplicado y a través de eso muchos han decaído en la fe. Pero hoy quiero decirle, amado oyente, que esta es una nueva oportunidad que Dios nos concede para poder compartir la palabra, poder ser bendecidos mutuamente, porque usted como oyente es bendecido, pues yo también soy bendecido. No crea que solo usted como oyente es bendecido. Yo estoy siendo bendecido porque la palabra está pasando por mi vida como un escáner, haciéndome un examen. Realmente es una bendición poder ser un mensajero, pero también ser un oyente es una bendición porque usted está atento al mensaje. Espero que no se le olvide que le he recomendado que tome nota de los versículos en los cuales nos enfocamos el día del mensaje. Pues es importante tomar nota porque usted después de escuchar el mensaje, cuando usted tiene tiempo, usted puede leer otra vez ese versículo y se va a dar cuenta que usted va a encontrar más mensaje en esa palabra que se le da. Vamos a orar para entrar en detalle y poder así darle gracias al Señor y pedir la sabiduría cómo transmitir el mensaje, pues yo necesito eso y usted también necesita tener la oportunidad de atesorar esta palabra y que pueda decirle al Señor que usted quiere ser, al igual que yo lo anhelo, ser un hacedor de la palabra de Dios y no ser un oidor olvidadizo. Oramos entonces. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por esta gran oportunidad que me has dado de saludar a los oyentes y por la oportunidad que me das de pregonar tu palabra por este medio. Te pido, buen Dios, que nos des la bendición que has preparado a través de este mensaje a cada uno de nosotros y que todos podamos ser edificados por medio de tu palabra. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, el gozo no es producto de la carne, eso tiene que estar usted bien claro. El gozo es fruto del Espíritu. Por lo tanto, lo que recomienda el apóstol Pablo en una exhortación en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16, dice: estad siempre gozosos. Aquí nosotros podemos ver que la palabra recomienda estar siempre gozosos, pero ¿será que podemos tener gozo en tiempo difícil? ¿Será que podemos tener gozo cuando tenemos hambre, cuando tenemos frío, cuando tenemos algún dolor en nuestro cuerpo? ¿Será que podemos tener gozo cuando hay dificultades? Si el gozo lo produce el Espíritu, yo creo que sí. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo. Y ahí le puedo detallar lo demás que usted ya lo sabe, cuál es el fruto del Espíritu. Yo le quiero hablar de esto porque muchas veces podemos engañarnos nosotros mismos, querer aparentar que estamos viviendo el Evangelio, mas sin embargo estamos descuidando la Escritura
que es la que nos instruye, que es la que nos revela cómo vivir para disfrutar las promesas que Dios ofrece a sus hijos. Hay infinidad de promesas para los hijos de Dios y muchas veces por falta de conocimiento no las estamos disfrutando. Yo creo que es bien importante esto, porque cuando Pablo exhorta a los hermanos a que deben de estar siempre gozosos, pues aquí está recomendando a hombres y mujeres espirituales el orar sin cesar, que lo dice aquí mismo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 17. El orar sin cesar obviamente es para aquellos que hemos entendido que Dios contesta nuestra oración. Hay personas que no les gusta orar porque de alguna manera no ha aprendido a comunicarse con Dios y religiosamente está diciendo que es cristiano, que es hijo de Dios. Pero yo creo que una persona que no ora, a mí me cuesta para creer que es hijo de Dios. Porque la oración es una necesidad de dialogar con Dios, de presentarle a Dios nuestras necesidades, de traerle a Dios nuestro agradecimiento. Y si una persona no ora, ¿cómo se puede comunicar con Dios? Hay personas que dicen, bueno, Julano está loco porque habla solo. Pero déjeme decirle que la vida del creyente vive esa locura, porque hablar con Dios para los hombres es como estar hablando solo. Pero ¿para qué hombres? Para aquellos que desconocen la realeza de Dios. ¿Cómo usted podría obtener respuestas de Dios si usted no habla con Él? Por eso es importante que nosotros nos dejemos enseñar a la luz de la palabra cómo vivir en este tiempo donde hay tanta maldad, porque hay gente que aprende lo que dice el libro, lo que dice la Biblia, para predicar a otros, para hablarle a otros acerca de lo que dice la Biblia, pero no están viviendo lo que la Biblia dice. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo decir que usted debe de estar gozoso en todo tiempo si yo no practico el gozo, no lo disfruto el gozo? Estaría siendo un mensajero hipócrita. Pero en cierta oportunidad alguien me dice, lo veo con mucho gozo, lo manifiesta en su rostro. Entonces le digo yo a esta persona que me dijo eso, le digo, la verdad que el gozo, como dijo el salmista, el gozo del Señor mi fortaleza es, porque le digo, reconozco que el gozo es el fruto del Espíritu y por eso creo que tengo gozo en este momento, porque si no fuera así, yo estaría muy mal, muy molesto, porque estoy atravesando una circunstancia muy difícil, pues era en el tiempo que mi hijo estaba hospitalizado. Entonces, ¿podemos tener gozo en tiempos difíciles? Claro que sí. Porque Dios nunca nos va a sorprender. De hecho, la palabra dice que el justo no tiene temor a malas noticias, porque el Hijo de Dios debe de saber que para él no hay malas noticias. Las malas noticias son para el impío o para el pecador, pero para el cristiano no hay malas noticias. Por eso siempre se habla en la palabra de buenas nuevas. La Biblia no dice malas nuevas, aunque hay mensajes. Por ejemplo, allá en Deuteronomio capítulo 28, usted sabe que allá hay dos partes, dos mensajes en el mismo capítulo, donde dice bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Dios siempre ha querido que el hombre se beneficie de sus promesas, pero el hombre es tan duro que siempre pone la mirada en el hombre, no quiere poner la mirada en Él. ¿Y cómo podemos poner la mirada en el Señor?
pues obedeciendo lo que la palabra dice. Si en Hebreos dice que tenemos tales promesas que debemos de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Si la Biblia dice que es en el Señor que tenemos que poner la mirada, ¿por qué tenemos que poner la mirada en el mensajero? Yo algo que he aprendido, obviamente uno se entristece cuando ve mensajeros con mal testimonio, pero ese no debe de ser el punto para yo decepcionarme y dejar de creer en Dios, dejar de disfrutar las promesas que Él me otorga por ser su hijo, por ser obediente a su palabra. Porque el hombre, cuando empieza a poner la mirada en el hombre, se va a decepcionar, porque el hombre siempre trata de engañar al hombre. Mas sin embargo a Dios nadie lo engaña, y la Biblia es clara y dice que todo sale a la luz, sea bueno o sea malo. No hay nada oculto que no sea manifiesto en la presencia del Señor. Todo sale a la luz. Si yo soy una persona que estoy pretendiendo ser un mensajero de Dios, tarde o temprano eso sale a la luz. Pero si yo soy un mensajero de la verdad, tarde o temprano el Señor me va a honrar, porque se sabrá que soy un mensajero de Dios. Entonces, cuando el hombre se enfoca en el hombre, se va a desenfocar en la verdad. Y por eso es que tenemos que atesorar la escritura de una manera muy especial. Por eso me preocupa cuando hay personas, uno, que no tienen paz, no tienen gozo. Otros que no les gusta orar. Otros que no escudriñan la escritura. ¿Cómo va a vivir una persona la vida cristiana de una forma saludable si no practica estas cosas? Porque ¿cómo puedo practicar el gozo? Manifestando a otros que estoy gozoso por lo que Dios ha hecho en mi vida. En primer lugar, tengo que anhelar manifestar el fruto del Espíritu Santo en mi vida para beneficiarme y para beneficiar a otros. Porque sabe, cuando una persona se ve con gozo a pesar de que tiene dificultades, como por ejemplo he visitado a algunos hermanos en el hospital y tienen un gozo tremendo. ¿Por qué? Porque ellos son hijos de Dios y saben que ellos van a salir de eso. Y aunque no salieran de ahí, el Señor no los ha desamparado porque les ha dado promesa de salvación. Entonces, si uno está viviendo en carne propia las situaciones, no es fácil. Pero ¿sabe qué? Cuando lo hemos vivido en carne propia, yo creo que sí le podemos decir a otros, como decía el apóstol Pablo, estad siempre gozosos, orad sin cesar, porque posiblemente él ya había experimentado esto. Entonces debemos de reconocer que el gozo es fruto del Espíritu, no es fruto o producto de la carne, porque la carne, usted sabe lo que produce. ¿Qué gozo va a producir la carne? Si lo que la carne produce son cosas desagradables a Dios. Por eso es importante nosotros entender, si somos personas carnales, no vamos a manifestar gozo ni vamos a disfrutar el gozo porque no hemos obtenido salvación o no nos hemos alimentado adecuadamente para vivir en la vida cristiana como personas que hemos cambiado nuestra forma de vida. Entonces, el gozo no es producido por la carne, sino es producto de que un día nosotros nos convertimos en hijos de Dios y ahora el Espíritu Santo nos está ayudando para vivir una vida que marca la diferencia. Por eso es importante, amado oyente, que aprovechemos. Si usted en este tiempo no se siente tan gozoso porque las experiencias de este año 2016 no fueron tan difíciles, no fueron tan fáciles, y que uno puede decir, ¿cómo alguien puede tener gozo si está enfermo, si está en problemas, si está en situaciones difíciles? Solamente puede tener gozo el cristiano, el Hijo de Dios. Porque aunque vengan dificultades, aunque vengan situaciones difíciles, el Espíritu Santo siempre va a estar fructificando en su interior y le va a estar ayudando para salir adelante. Por eso es importante, amados oyentes, que nosotros debemos de escudriñar
muy detenidamente. Y siempre recomiendo que usted tome nota de lo que se le habla, de lo que se le enseña. Si usted no está orando constantemente, no tiene una comunión con Dios. No tiene una relación personal con Dios. Porque el hablar con Dios es orar, es presentarle a Él nuestras necesidades. Obviamente el Señor conoce nuestras necesidades. Aún antes de que de nuestra boca salgan palabras para pronunciarle a Dios o enviarle a Dios nuestras peticiones, Él ya conoce cuáles son nuestras necesidades. Él ya conoce cuáles son nuestras alegrías, podemos decirlo así, o de qué cosas nos sentimos cómodos. Pero necesario es que le presentemos a Dios, porque si no, no vamos a disfrutar de las promesas que Dios nos ofrece. Entonces, no es solamente leer la palabra, conocerla, saber lo que dice y está allí. No, yo tengo que empezar a darme cuenta si realmente estoy orando, si realmente me estoy manteniendo gozoso en dificultades. Tenemos que saber para qué grupo de personas son las promesas, así como le decía que está en Deuteronomio, que hay dos grupos ahí, obedientes y desobedientes. Entonces el obediente tiene promesas de bendición y el desobediente tiene promesas de maldición. Entonces, si nosotros empezamos a conducirnos bajo los parámetros escritos en la palabra y empezamos a decirle al Señor cuando estamos detectando que algo está pasando, a veces yo algunas veces me pongo a comer y si a mí se me ha olvidado darle gracias a Dios y si no me he tragado el bocado todavía, allí mismo me detengo de masticar los alimentos y le digo, porque no puedo abrir mi boca que está llena de comida, no le digo al Señor gracias. Allí es cuando yo puedo orar solamente con el pensamiento. Pero antes de comer yo le digo, Padre, muchas gracias por los alimentos que me has dado este día. Muchas gracias por la provisión. Te pido que este alimento caiga bien a mi organismo. Y también te pido por los que no tienen el privilegio de tener un plato de comida. No hay parámetros como hacer la oración de fe, de agradecimiento por la comida, por los alimentos. Pero le estoy dando un ejemplo que ese es orar, agradecerle a Dios, porque no me siento bien ponerme a comer sin darle gracias a Dios. Aún en los trabajos recuerdo, algunas veces lo he compartido, que había personas terribles que mientras cerraba mis ojos para agradecerle a Dios por la comida, me escupía en el plato de comida, porque obviamente no estaba yo todavía instruido, no sabía, pensaba que solamente con los ojos cerrados se puede orar y eso no es así, que usted puede orar con los ojos abiertos. Entonces, lo que yo quiero decirle es que lo he hecho un hábito en mi vida que me ha bendecido mucho porque puedo darle gracias a Dios por los alimentos, le puedo pedir cobertura en la comida, obviamente los alimentos son bendecidos, pero nosotros debemos de manifestarle a Dios agradecimiento, aunque usted sepa que la comida está bendecida, aunque usted sepa que su esposa cocinó, su esposo cocinó y que las manos que lo prepararon son personas de bendición para su vida, mas sin embargo usted debe de manifestarle con sus palabras a Dios que está agradecido por los alimentos que está ingiriendo en ese momento. Entonces, por eso debemos de echar a andar, hermano, el consejo. Practique la oración cuando usted come, cuando usted se alimenta y verá la bendición que va a aprender usted y va a ser bendecido porque usted está con sus palabras reprendiendo al devorador de la provisión. Porque hay mucha gente que no manifiesta el agradecimiento. Simplemente se llenan como los marranitos que se les echa la comida y empiezan a comer. Obviamente no lo estoy acusando con esto, le estoy enseñando de lo que yo practico y que me bendice, porque de eso se trata el mensaje. Porque realmente hay personas que enseñan lo que no viven.
Obviamente yo no he vivido todo lo que la Biblia dice, pero aquellas cositas que me han bendecido mi vida, yo las puedo enseñar para bendecir su vida. Y quiero que entienda que si la palabra enseña que debemos siempre estar gozosos y que debemos de dar gracias en todo al Señor, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, dice en Cristo Jesús. Así lo dice en el 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo le podía dar gracias a Dios en el momento que me dan la noticia de que mi hijo estaba a punto de perder su pie? Le di gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya me había dicho que venía algo fuerte para mi hijo. Entonces no estaba desapercibido yo. Ya había estado pidiendo misericordia al Señor por mi hijo. Entonces cuando la noticia, le dije al Señor, gracias porque de antemano me avisaste, pero te pido que conserves la vida de mi hijo, conserves su pie. Y empecé a no estar como hubiese estado si no hubiese tenido una relación bonita con Dios. Por eso me gusta aconsejar de esta manera, amado oyente, porque sé que le va a bendecir, reconociendo entonces que el fin de todas las cosas se acerca y que debemos de ser sobrios, velando en oración. No olvidemos, amados, que necesitamos aprender a orar como hijos de Dios. Cuando usted se da cuenta que hace cosas que no están bien en su vida, usted no se debe de quedar así nomás, solo reconociendo que usted hace cosas malas en su vida, que no están bien agradando a Dios. ¿Qué tiene que hacer usted? Llegar confiadamente al trono de la gracia y presentarse y decirle, Señor, no estoy orando, no estoy manifestando agradecimiento. Tiene que decirlo con sus palabras. No importa que lo escuchen hablar solo en su habitación o en el lugar donde usted se encuentre. Si lo sorprenden hablando solo, que no sea porque está trastornado de su mente, sino porque usted está hablando con ese Dios invisible que contesta cuando le pedimos conforme a su voluntad. Entonces, practique, amado hermano, la oración para que empiece a relacionarse de una manera muy especial con Dios. Y entonces verá lo que usted va a experimentar. No se trata solamente de contarle a su pastor, a su líder, el problema que usted tiene para que el líder ore por usted. Usted tiene que orar por sus necesidades y obviamente pedir ayuda, pedir consejería, es bien importante. Recuerdo en una oportunidad yo tenía una deficiencia espiritual y quería ser libre de eso, pero quería que el ministro orara por mí. Y cuando hice la cita con él para presentarle la deficiencia que yo tenía y que necesitaba apoyo en oración, me dijo, pues vamos a hacer una cita. Y la necesidad no era para hacer una cita, era apremiante. Y algo que he aprendido, por eso cuando hay personas que me dicen, hermano Moisés, ¿puede orar por mí? De inmediato ahí, si es por mensaje, yo le escribo unas palabras de oración escritas, y si es en audio por teléfono que estamos hablando, pues allí mismo oro de inmediato, porque debe ser apremiante la necesidad, no hacer una cita para el futuro o para otro día, sino que es en el instante que alguien le pide oración, es el momento de presentar la necesidad al Señor. Entonces cuando yo vi que el ministro me dijo que había que hacer un tiempo para eso, una cita, entonces me sentí con la necesidad de hablar con Dios en la intimidad. Agarré mi carro y me fui a un parque. Le estoy hablando de unos 12 años por ahí. Me fui a un parque, doblé los asientos de mi carro, era una camioneta, y empecé a arrodillarme ahí adentro del carro y empecé a decirle a Dios que yo necesitaba el auxilio de Él, que me quitara esa deficiencia que yo sentía que me perjudicaba en mi vida cristiana para agradarlo a Él, y empecé a hablar con Dios. Y Dios me escuchó. Se fue esa deficiencia en mi vida. Y desde ese entonces me he convertido en un mensajero, poderoso, así, para enseñar a la gente que necesita hablar con Dios cuando tiene problemas. No necesariamente tiene que venir a contarle a uno el problema, pensando en que por mi oración el Señor lo va a liberar, lo va a sanar. Obviamente, si desconoce cómo hacerlo,
está bien que pida ayuda, pero ahora que usted ya sabe, y con esto no estoy cerrándole la puerta para que nunca me pida oración, claro que no. El tiempo que usted necesite apoyo espiritual, que lo aconseje cómo orar, cómo pedirle a Dios, solamente deme una llamada, escríbame o como usted quiera, yo lo voy a apoyar, pero le voy a enseñar que hablar con Dios es orar, pedirle por nuestras necesidades, por nuestras deficiencias y también expresarle agradecimiento con nuestros labios, aunque el agradecimiento que debemos de manifestarle a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida es enseñándole a otros lo que Dios es capaz de hacer cuando nos disponemos a buscarle a Él. Entonces, amado oyente, quiera el Señor que usted esté siendo bendecido con esta plática que estoy haciendo, con este consejo que le estoy dando por este medio. Yo creo que es bien importante, son requisitos muy importantes que necesitamos aprender, necesitamos vivir. ¿Para qué? Para que en este tiempo donde hay mucha dificultad, donde hay mucha maldad, nosotros podamos vivir cómodamente, podamos vivir tranquilamente. Porque fíjese que hay muchos que dicen, no, todo es para bien, lo que me pasa es para bien, pero ellos están en pecado. Y si una persona está en desobediencia, lo que le está pasando no es para bien. Porque los que le suceden las cosas y es para bien, como dice Romanos 8:28, es para los que aman a Dios y para los que conforme a su propósito son llamados. Entonces para un desobediente no puede ser para bien lo que le esté pasando. Aunque Dios muchas veces torna para bien el mensaje, porque a veces da el Señor el aviso. Si alguien se está portando mal, le puede suceder algo, para que corrija su mal camino. Entonces es importante que nosotros seamos enseñados, seamos instruidos a la luz de la palabra. Les recomiendo una vez a que ore sin cesar y que usted dé gracias a Dios en todo, si es realmente usted reconoce que esa es la voluntad de Dios para con usted, para su vida en Cristo Jesús. Porque si usted es un hijo obediente, un hijo que tiene una relación con Dios, debe de ser agradecido con el Señor, porque todo lo que le acontece obviamente va a ser para bien, y reconocemos que el Señor está pacientemente esperando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amado amigo, si usted no ha creído en Cristo, también para usted hay mensaje, porque he estado hablando con la audiencia acerca de lo que nosotros necesitamos saber como cristianos, que debemos de estar siempre gozosos, que debemos de estar orando siempre, que debemos de dar gracias a Dios en todo, pero usted no lo entiende esto todavía. Pero lo que sí usted va a entender es que si usted no se pone a cuenta con Dios, se va a perder el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Se va a perder el privilegio de la salvación, que es un regalo que Dios nos da por medio de creer en Jesucristo. Si usted cree que Jesús es el Señor y que fue levantado de entre los muertos, usted puede llegar a obtener un cambio completamente en su vida si se deja instruir a la luz de la palabra. De ahí en adelante usted puede tomar la decisión hoy que le va a marcar el rumbo de su vida. Yo le invito en el nombre del Señor a que medite si realmente usted ha recibido a Jesús como su Salvador. Si no lo ha hecho, hágalo creyendo lo que dice la palabra. La palabra dice que el amor de Dios es grande de tal manera que lo amó a usted y me amó a mí. Y por ese amor dio a su único hijo para que muriera en nuestro lugar. Entonces es importante, amado oyente, que usted se beneficie del regalo de Dios, que es la salvación. ¿Qué dice la palabra en Romanos? Romanos 10, 9 y 10 dice: porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Esto usted lo tiene que creer primeramente. Tiene que arrepentirse y después de haberse arrepentido de sus pecados, tiene que confesar con su boca que Jesús es el Señor. Porque de nada sirve que usted confiese con su boca que Jesús es el Señor y que usted diga que cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos. No va a ser salvo si no se arrepiente. Si no os arrepentís, dijo el apóstol Pedro, todos pereceréis igualmente. Tenemos que entonces arrepentirnos. Como humanos somos pecadores, pero a través de Jesucristo podemos obtener ese regalo precioso de vida eterna que se le está ofreciendo hoy. Solo dígale al Señor, reconozco que soy pecador. Hoy me humillo y te pido perdón. Hoy te recibo como mi Salvador. Si usted le dice, creyéndolo de corazón, usted viene a esa familia que va a ser enseñada, como le he estado enseñando a este grupo de cristianos que han estado escuchando el mensaje también, que necesitan de ahora en adelante hablar con Dios, necesitan manifestar el gozo de su salvación, reconociendo que todo esto no es producto de la carne, sino que es fruto del Espíritu Santo que un día fue depositado en nosotros. Si usted recibe a Jesús hoy, el Espíritu Santo toma vida desde este momento y empieza a fructificar en usted, entonces entenderá lo que es sentir gozo a pesar de que hayan dificultades. Que Dios le bendiga. Quedamos pendientes para 2 programas más. Como le decía, ya solo queda el 24 de diciembre y el 31, 2 sermones más que el Señor me permitirá enviar a los oyentes. Y si Dios permite el 2017, pues seguiremos. Y si no, pues como le he dicho, ha sido un tiempo de bendición porque hemos compartido la palabra de Dios con gozo en este tiempo. Y ha dado fruto en mi vida en primer lugar. Usted dirá si en su vida ha dado fruto los mensajes del hermano Moisés. Lo que sí sé es que no son solamente míos los mensajes. Vienen de parte de Dios. Los he hecho míos porque ha bendecido mi vida el mensaje que por este medio he transmitido. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que el Señor le bendiga y hasta luego.